Lunes 18 de septiembre de 2023, emisión 410 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Nos reunimos nuevamente en este espacio virtual de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con todos ustedes vía Zoom en esta sala, vía Facebook, también de manera remota, posteriormente por YouTube y por nuestra página web y por los canales de difusión que tenemos en las diferentes redes sociales. El tema de hoy es el rescate exitoso por parte del F2 de la Policía Nacional del industrial Rodrigo Romero, quien ha sido secuestrado por una facción del EPL-PLA en Cundinamarca en septiembre de 1900. Esas muchachas tan bonitas que tiene allá en la televisión nos distraen. En 1984. Y en una operación muy bien hecha, con un trabajo de inteligencia muy bien articulado y con una coordinación institucional, el F2, o sea, lo que ahora se llama la DIJÍN y la SIJÍN, depende del nivel en que se maneje, hizo las averiguaciones, el seguimiento y realizó un exitoso rescate con la eliminación de 2 terroristas y la captura de otros 6, desarticulando una célula completa del EPL-PLA en un momento en que se estaba iniciando las conversaciones de paz, o mejor, avanzaban las conversaciones de paz del EPL con el gobierno de Belisario Betancur, y en el que las FARC iniciaban a imponer sus condiciones en Casa Verde, y todo el país estaba en shock publicitario y mediático frente al show publicitario y mediático que armaron Belisario Betancur y los cabecillas terroristas del M-19, las FARC y el EPL. Es un tema muy interesante que lo veremos hoy en detalle y que nos aportará una información muy valiosa, máxime que ocurrió menos de una semana antes también de otra situación confusa, violenta que hubo en Bogotá, que la estudiamos el viernes pasado aquí, que fue el asalto de otra célula del EPL a unas instalaciones de una empresa de comercio de valores aquí en Bogotá, en la cual asesinaron a 3 personas y también murió una terrorista. Adelante, coronel. Coronel, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza a diario el análisis académico que reconstruyen sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. En ese contexto es de gran importancia el conocimiento de la geografía en las actividades políticas, sociales y económicas, así como las de los grupos terroristas. En el caso específico del episodio del día de hoy, ¿cuál es la importancia geoestratégica del bello y fértil municipio de Chocontá, ubicado al nororiente de Cundinamarca y muy bien conectado por carreteras con la capital de la República? Bueno, mi coronel, hablar del departamento de Cundinamarca como eje central de la actividad político, económica y social del país tiene su gran importancia porque en realidad sí desarrolla ciertas tareas, ciertas actividades, ciertos procesos de desarrollo que coadyuvan a que este departamento esté un poco más avanzado en algunos aspectos frente a otros. Y uno de ellos, usted lo acaba de mencionar, es la red de carreteras. Como vemos en el mapa, hay una importante ramificación de carreteras de primer nivel y otra que están punteadas, que ya están pavimentadas y que facilitan la intercomunicación entre casi todos los municipios del departamento. En algunos sectores, como los Farallones de Medina, falta cruzar
exactamente esos farallones con vías pavimentadas para que el departamento quede integrado de norte a sur y de oriente a occidente. En segunda medida es que todo el occidente del departamento está limitando con el río Grande de la Magdalena y el norte con el río Negro. Y además tiene un río que se llama el río Bogotá, que nace en los límites de Boyacá y Cundinamarca, aquí al nororiente, y lo atraviesa de nororiente a suroccidente hasta descender al Magdalena. Un río muy importante, desafortunadamente se ha convertido en una letrina inmensa, un vertedero de desechos, pero con el paso de los años tendrá tanto el departamento como la ciudad que convertirlo en el centro, porque debería ser como el Sena en París, como el Támesis en Londres, como el Hudson en Nueva York. Sin embargo, falta muchísima cultura, muchísima formación, tanto de los dirigentes como de los gobernados, y conciencia, tanto ecológica como política y cultural. El departamento limita por el occidente con Caldas, con Tolima, por el sur con Tolima y Meta y prácticamente hasta el Huila, por el suroriente con el Meta, oriente con el Meta, nororiente con Boyacá y norte con Boyacá. Y lo vemos en el mapa. Es un departamento mediterráneo, sí, con una importante irrigación en su suelo, ya que el 70% de su territorio, casi 80%, está asentado sobre la cordillera oriental, desciende al valle del Magdalena, cruza y ya está muy cerca a la cordillera central. Además tiene un distrito especial, una zona que es bastante extensa, la vemos aquí en blanco, en el mapa de la derecha, que es el distrito capital, que viene desde prácticamente el departamento del Huila y el departamento del Tolima y el departamento del Meta. Hay una zona, un triángulo que se forma allí y atraviesa de sur a norte el centro del departamento y llega hasta la zona urbanizada de Bogotá, que se comunica con las regiones de Sabana Centro y Sabana Occidente, que es la famosa Sabana de Bogotá, muy conocida por todos por su capacidad agrícola, agropecuaria y la potencialidad agroindustrial que tiene. Con el paso de los años ya han ido creando más regiones. Hace unos 50 años eran 10 regiones exactamente, y ahora tiene más. Por ejemplo, la región de Ubaté la partieron en Almeidas, en homenaje a los dos jóvenes soldados de la patria que combatieron al lado de Simón Bolívar, los hermanos Almeida, eran oriundos de esta región. También la región de Río Negro la partieron con Bajo Magdalena. Magdalena Centro es otra región que crearon, pero bueno, eso es cuestión geográfica. Lo cierto es que es un departamento que está muy bien articulado desde la administración departamental, la regional, la municipal y la veredal. Todos los departamentos, todos los municipios del departamento tienen una organización más o menos estructurada de lo que es la acción comunal desde las veredas y desde los municipios. Sobra decir que el departamento está ubicado en todo el centro del país y que es el epicentro al cual llegan todos los eventos de todo tipo y de allí se desprenden las líneas de gobierno y de acción en todos los campos del poder nacional. Para los grupos terroristas, tener el control de esta zona ha sido importante, sobre todo alrededor de la capital, tener ubicadas estructuras armadas y de apoyo logístico a los grupos armados que dirigen sus cabecillas. Como vemos, el departamento tiene una gran cantidad de municipios, más de 100, y está perfectamente dividido, delimitado. Y el municipio de Chocontá está al nororiente del departamento, es una zona prácticamente plana en su sector urbano
y con algunas ondulaciones en la zona rural. Muy agrícola, muy quesero y sobre todo histórico, porque allí fue donde Inravisión instaló las antenas de la llegada de la televisión a Colombia para recibir la señal y redistribuirla para el resto del país. Está rodeado por municipios muy conocidos por ser turísticos y agropecuarios. Villapinzón, Machetá. Machetá es un municipio muy rico en producción agrícola para pisos térmicos de 2.000 a 3.500 metros de altura. Manta también es muy agrícola. Sesquilé, además de lo turístico, tiene unas minas de carbón, una represa. Lo mismo Suezca. Suezca, Sesquilé, inclusive en Chocontá hay algo de minas de carbón. Entonces vemos que es una región interesante por su riqueza, por su historia y porque durante las guerras civiles allí en este sector se movieron muchos intereses de los dos partidos tradicionales en el siglo XIX y porque después en el siglo XX, a finales del siglo XX, los terroristas de las FARC tomaron este sector como otro epicentro para lanzar su ofensiva sobre la capital de la República. Recordemos que hubo combates en Manta, hubo una toma del pueblo que ya la vimos aquí, hubo presencia de terroristas en Machetá, en el mismo Chocontá hubo varios casos de secuestros y de asesinatos, y por Suezca y Sesquilé se vieron varias veces a los bandidos de las FARC cometiendo delitos. Es un sector muy importante para el desarrollo departamental porque une al suroccidente o al occidente, sí, suroccidente de Boyacá con Cundinamarca. Son muchos los municipios que están cerca y hay una interacción tanto social como cultural, como comercial, agrícola, y en esta región hay mucho movimiento entre los dos departamentos y casi que se confunden uno con otro los habitantes en lo que se llama el altiplano cundiboyacense. Sale también hacia las lagunas de Suezca, Cisga y Neusa, que son tres muy conocidas, y un poco más al oriente está la represa que surte de electricidad a buena parte del centro del país. Este mapa nos indica la gran cantidad de vías y las características que tiene este sector y la importancia cómo se proyecta hacia el resto del departamento. Y estas fotos que son realmente espectaculares, está la parte más montañosa de Chocontá, con unos valles espectaculares y verdes, infortunadamente ya afectados también por deforestación, pero que son explotados en ganadería y en algunos sectores agrícolas. Aquí están las dos torres que mencionábamos, las 12 antenas principales con otras secundarias, y desde donde nos surtimos de televisión por muchos años antes de que existieran otros métodos. Y Colombia recibió la señal de televisión en 1954 en el gobierno de Rojas Pinilla y hasta bien avanzada la década de los 90 fue la única forma en la que los colombianos recibíamos información del mundo exterior vía televisión. Aquí vemos el valle de Chocontá extenso, donde los indígenas muiscas crearon parte de su valor histórico, y la famosa represa del Cisga que cumple varios fines, entre otros la del turismo recreativo. Como vemos, es un municipio que tiene muchas cosas valiosas y por su cercanía con Bogotá y su red de vías, muy útil para que los terroristas lo utilizaran en su momento como una especie de retaguardia estratégica cercana a Bogotá y lo hayan encontrado útil para esconder secuestrados, especialmente el EPL-PLA. Adelante, mi coronel. Mi coronel, siguiendo la lógica del análisis geopolítico, nos explica desde la óptica estratégica y táctica las razones por las cuales el EPL actuaba en el municipio de Chocontá,
mientras que al mismo tiempo negociaban la supuesta paz con el débil gobierno de Belisario Betancur? Es que el EPL estaba ubicado en varias partes del país, pero la necesidad de estar cerca del poder, del epicentro del poder nacional, hacía que sus cabecillas vinieran y salieran de Bogotá, de Cali, de Medellín y de Bucaramanga y de Cúcuta. Eran como los epicentros que tenían. Luego se extendieron, como ya lo vimos, intentando al Putumayo y al Amazonas, pero, igual Caquetá, pero donde fue bien en la región amazónica. Entonces, había células urbanas aquí en Bogotá y había células que habían encontrado en los alrededores de Bogotá la forma de tener fincas que, además de descanso y veraneo, le servían para recuperar a bandidos que estuvieran enfermos o para reunirse con personas que venían de otros países, de la cortina de hierro, de los países comunistas, a coadyuvarles o a preparar los viajes para salir desde Bogotá, pasaportes falsos y documentos hacia el exterior. Recordemos que el bandido Pedro León Arboleda había estado aquí en Bogotá y había estado en Cali, inclusive estaba viviendo en Cali, y desde ahí había salido a China y había regresado por el aeropuerto El Dorado con documentos falsos, burlando a las autoridades de migración y de Policía Nacional que lo buscaban. Entonces esa razón hace que ellos buscaran siempre tener sus casas de contacto y sus fincas de veraneo disimuladas en los alrededores de la capital del país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era el perfil terrorista de Pedro León Arboleda, alias PLA, en cuya memoria el EPL se comenzó a autodenominar como el EPL-PLA? Bueno, en esta foto los vemos al lado izquierdo, los estatutos del EPL, que son, además de unos estatutos de guerra, de violencia, de terrorismo, con la estructuración completa de un partido marxista-leninista ideal, no por lo bueno, sino precisamente por lo malo, porque tiene de una forma idealizada, estructurada, toda la construcción desde la célula hasta el alto nivel, lo cual sí es una fuente de referencia de análisis sociológico y político, porque demuestra la metodología tan detallada que tienen los comunistas para formar sus organismos, sus estructuras políticas. Tiene también una alta carga ideológica y de radicalización, porque consideran que la única fórmula para alcanzar el poder es por medio de la violencia minoritaria atada a unas células perfectamente estructuradas en lo político y en lo armado. Y esa fue la razón por la cual algunos de esos se fueron radicalizando, como el caso de Pedro León Arboleda, en cuya memoria se creó el EPL-PLA. Este sujeto tiene una larga historia, es muy interesante. Es una persona que nace en 1926, cuando el país todavía era muy rural. Es natural de Yarumal, Antioquia, una persona con un coeficiente intelectual muy alto, que en esa época no lo medían con los sistemas que existen ahora, pero era alguien que realmente era sobrado. Nació en Yarumal, Antioquia, y un municipio bastante conservador, bastante católico, y desde muy niño demostró ser el más avanzado en la actividad académica, pero desafortunadamente una inteligencia mal manejada, quizás con algunos problemas familiares, y terminó en el seminario menor y el mayor, y allá siempre se destacó como el más avanzado, inclusive con una habilidad especial para los idiomas. Entonces se destacaba, dominaba perfectamente el latín, que ese tiempo era obligatorio en los seminarios, y en el último año se rebeló contra la curia del clero conservador radical y lo expulsaron. Entonces no terminó la carrera.
salió y tenía una gran habilidad para escribir, para redactar y terminó siendo periodista empírico de esa época. Luego estudió filología y lenguas, se graduó con honores y además estudió idioma, se profundizó en el conocimiento del inglés y el francés. Entonces, muy fácil se enganchó como corresponsal de la revista, corrijo, de la agencia Reuters, y fue muchos años el corresponsal de la agencia Reuters. Le gustaba mucho la fotografía, entonces también tenía esa habilidad, pero siempre sus reportes eran orientados a resaltar las ideas marxistas. Desde joven se vinculó a eso, que comenzó a leer libros y en la universidad terminó de radicalizarse. Entonces, cuando estuvo el gobierno del general Rojas Pinilla, fue una de las personas que más encabezó acciones de protesta contra el gobierno de Rojas. Ya tenía más de 30 años para esa época y fue uno de los que dirigió los eventos estudiantiles más álgidos contra el gobierno del general Rojas Pinilla, dirigido obviamente y integrado al Partido Comunista, la JUCO, pero su actitud crítica, su forma de ver las cosas, lo enfrentó rápido con los dirigentes nacionales del Partido Comunista y también lo expulsaron. Todo optó por la línea china, por la línea del EPL, por la línea de Mao Zedong. Sí. Viajó a China varias veces, allá estuvo con un grupo de estudiantes comunistas que habían salido de la juventud comunista y se habían integrado a una nueva visión, y regresó a Colombia con el fin de participar en la formación del MOEC. Estuvo ahí en el grupo un tiempo y con toda esa historia que le conocemos al MOEC, terminó siendo uno de los fundadores del EPL. Luego hubo varios eventos que son históricos y que los sobrevivientes del EPL y quienes lo siguen en su ideología o hacen estudio académico lo resaltan por la alta calidad del contenido político, obviamente marxista-leninista, que no es alta calidad para los analistas de las ciencias sociales imparciales, pero para ellos sí. Pero redactó unos documentos muy bien elaborados, yo redactaba muy bien, fue muy amigo del poeta antioqueño, el escritor antioqueño Carlos Castro Saavedra, con quien inclusive ganaron unos premios literarios en Colombia, pero siempre de orientación obviamente marxista. Y allí, pues subiendo, cayeron dos terroristas que le antecedieron en la dirección del EPL, y en el momento en que fue eliminado en Cali, era el cabecilla principal del EPL. Ya tenía para esa época 50 años de edad y un largo trasiego de crímenes, de acciones terroristas, de secuestros, de extorsiones, pero sobre todo dentro del EPL y dentro de los comunistas colombianos, una gran admiración por sus capacidades infortunadamente mal manejadas. Ese podría ser un resumen de este criminal, porque era muy radical. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo registra la historia del ejército colombiano la baja en combate del terrorista Pedro León Arboleda en el mes de julio de 1975 en el barrio Vipasa de la ciudad de Cali? Bueno, resulta que el EPL ya ha tenido, lo hemos visto que de su nacimiento tiene unas divisiones. Habían muerto dos cabecillas y este estaba tratando de meter al EPL en una línea más extremista. Pero dentro de la dirección nacional, porque él no era el único, a pesar de que era el cabecilla principal, había dos líneas diferentes. Una que consideraba que había que unirse al MOIR que había creado el hermano de Belisario Betancur y un sujeto de apellido Mosquera. Y otra que esa no quería violencia, sino solamente difusión de la línea marxista dentro del estudiantado, lo cual es como una insensatez, porque el marxismo, el comunismo, tiene que conducir a la violencia, o si no, no es marxismo. Pero ellos decían que solamente en teoría lo podían hacer y formar núcleos estudiantiles. Pedro León Arboleda
que quería una línea extremista de acción terrorista permanente, y otro grupo que consideraba que asesinando gente todos los días lo único que hacían era desprestigiarse y convertirse en de criminales en serie. Entonces, el sujeto viajó a China, como lo decimos, regresó y le venían haciendo el seguimiento desde Bogotá, el Viejo Caldas y Cali, hasta que en Pereira, como dicen los bandidos, se estalló una persona que la Policía Nacional lo venía siguiendo y confesó dónde estaba el delincuente, y el ejército hizo la aproximación en Cali. Cuando fueron a capturarlo en la casa, optó por su radicalismo y se enfrentó con las tropas. Allí fue dado de baja. Fue el único, porque los demás que estaban en la casa se rindieron, se entregaron. Inclusive la compañera sentimental del bandido estaba ahí. Esa fue capturada, estuvo un tiempo detenida, pero luego liberada. Y finalmente en el año 91, cuando el EPL se entregó, se rindió. Ella también se rindió. Y hasta hace poco fue dirigente nacional de acción comunal y de procesos cívicos. Ya sabemos haciendo qué, porque el que nace torcido jamás se endereza. Entonces, el ejército lo dio de baja en el barrio Vipasa, cuando tenía la orden de captura, para detenerlo y llevarlo ante la justicia en una casa particular, pero allí no se rindió y se enfrentó con los uniformados y fue dado de baja. Entonces el ejército en el año 2022 le realizó a la historia una reconstrucción y un homenaje a los soldados que participaron en esta operación y eliminaron a uno de los criminales más peligrosos que había para esa época en Colombia. Ese es el resumen, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos y estratégicos del exitoso rescate en el municipio de Chocontá por parte de la Policía Nacional del industrial Rodrigo Romero, secuestrado por el EPL en agosto de 1984? Tras la muerte de Pedro León Arboleda, un grupo que llamaban los Pedritos o los Pedrolupos del EPL, que lo seguía muy de cerca, consideró, como le ha pasado a la izquierda colombiana siempre, que quienes estaban en el poder en el EPL eran vendidos a la oligarquía, vendidos a la burocracia y traidores de la clase obrera. Esa es como la definición que ellos dan siempre del que no está de acuerdo con sus medidas extremistas. Y dentro de ese concepto, dentro de ese criterio, crearon la facción EPL-PLA, que consideraba que ellos sí iban a llevar la revolución a su nivel, al mismo tiempo que estaba poniéndose de moda el grupo Autodefensa Obrera, que no era de la línea de Mao Zedong, pero que seguía los postulados de Trotsky. Y la Autodefensa Obrera había asesinado al dirigente sindical y ministro Rafael Pardo Huelvas, y aquí en Bogotá. Entonces, el EPL entró como en competencia con ellos, el EPL-PLA, y se lanzó a cometer acciones demenciales, secuestros y asesinatos aquí en Bogotá. Y uno de ellos fue el secuestro de una docente de la Universidad de los Andes en el año de 1982, por quien cobraron una millonada. La familia nunca dijo cuánto habían pagado, pero fue un secuestro grande, voluminoso. Entonces, la persecución fue fuerte aquí en Bogotá y se escondieron en Medellín, pero allá no dejaron de ser bandidos porque ya tenían sedes, sobre todo en los sindicatos, tenían cercanía, ya que ellos hablaban mucho de las milicias obreras. Y se atrevieron a tratar de extorsionar al alcalde de Medellín, que era el señor Álvaro Uribe Vélez. Y pues nosotros ya sabemos cuál era la mentalidad y el temperamento de Uribe. Los denunció con el DAS, los citaron a Montería, a la finca del presidente, entonces alcalde. Cuando los bandidos llegaron allá a cobrar la extorsión, les echaron mano
y terminaron capturando a 12 delincuentes de estos, todos encarcelados. Entonces, el golpe fue duro porque las demás miembros de las células, que eran varios, tuvieron que refugiarse, esconderse, buscar métodos de financiación. Y como simultáneamente el señor Belisario Betancur había abierto el compás de los diálogos y estaba el EPL titular, o sea, los que conservaban la línea original, negociando, entonces estaban entre la pared, entre los palos, y tenían dos tareas. Una, recomponerse financieramente, y dos, sabotear ese proceso, porque ellos decían que, era el verdadero, que ellos eran el verdadero EPL, peleas de bandidos. Esa radicalización de esa ala, antes de la muerte de Pedro León Arboleda, fue tomando fuerza porque ellos tenían un nexo directo con el grupo Sendero Luminoso, que tiene la misma línea ideológica y que tenía en ese momento la radicalización que era muy visible en el Perú con los atentados terroristas permanentes, y ellos querían llevar a Colombia a ese nivel y estaban en fuerte competencia con las redes urbanas de las FARC, el ELN, que estaba en recomposición pero tenía la misma mentalidad destructiva, y el M-19, que quería hacer lo mismo pero con espectacularidad. Inclusive hay muchos documentos y pruebas de que había mucha coordinación, sobre todo entre el M-19 y el EPL, para no yuxtaponerse las áreas urbanas y para no, como dicen ellos, o decían, pelearse los mismos objetivos militares. De remate, la línea Ricardo Franco de las FARC, que nació por la misma época, andaba en las mismas, porque Ricardo Franco, perdón, José Fedor Rey, que ha sido con Rodrigo Granda y el Tornillo Lozada, los tres encargados de manejarle finanzas a Jacobo Arenas en las ciudades y moverse por todo el país recogiendo platas de secuestros y coordinando acciones criminales de las redes urbanas, también estaban ya empeñados en una acción radical similar y en buscar fondos. Entonces la competencia era por todos los sectores de cómo cometer delitos, mientras los cabecillas de las otras alas, las rurales, supuestamente negociaban la paz con Belisario Betancur. Hubo varias acciones osadas, sanguinarias. La más osada fue la que, después de lanzar este secuestro y fallar y ser eliminados dos bandidos y capturados otros, se atrevieron a cometer la acción que vimos el viernes pasado en la oficina de valores. La pregunta obvia sería, bueno, ¿de dónde tenían tanta gente o cómo salía? Es que tenían una presencia importante en las universidades y allí también estaba la competencia de las FARC, del M-19, del ELN y de otros grupos que se trataban de formar. Había mucho anarquismo en las universidades. Era la época de las pedreas permanentes de los años 70 y 80 en la Nacional, en Distrital, la Pedagógica, la de Antioquia, la del Valle, etcétera. Entonces era un caldo de cultivo para que muchas personas de esas que hoy ya están en los 60 y los 70 años de edad, que todavía tienen esa mentalidad retrógrada, comunista, paquidérmica, hicieran su agosto convencidos de que tenían el mundo cogido o el sartén cogido por el mango y el mundo listo para cambiarlo. La propaganda era permanente de todos estos grupos terroristas. Fue una época, desde los 60 hasta los 90, en la cual en las universidades, sobre todo en las facultades de ciencias sociales, circuló muchísimo la mentalidad de que había que leer mucho, formarse mucho, pero enfocado siempre en ese pensamiento marxista. Entonces, por eso es que hay todavía mucha gente que apoya y que ha sido difusores, y de ahí nacen la siguiente generación, que son los que son docentes de FECODE, son miembros de sindicatos y que tienen la mentalidad pervertida y que es prácticamente imposible cambiarle ese chip de lo que ellos mismos llaman el mamertismo. Ya lo vimos el viernes pasado y lo sabemos que el EPL, después de volverse muy urbano,
por Conepla, igual que hizo el M19, que al contrario nació urbano, se dieron cuenta que para poder subsistir en lo urbano tenían que tener unas estructuras rurales y que para subsistir en lo rural tenían que tener unas estructuras urbanas. O sea que no era como lo veían ellos, que a pesar de saber que la gran cantidad de votantes y la masa crítica de población estaba en las ciudades y en los municipios, necesariamente tenían que controlar el campo para mantener áreas de repliegue estratégico y poder presionar al gobierno con mayor fortaleza, sobre todo para bloquear la infraestructura y las entradas a las ciudades. Por la época, ya las Fuerzas Armadas, tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional, habían acumulado una experiencia importante. De hecho, ya se han creado los comandos de operaciones especiales, las contraguerrillas urbanas, y se había ido decantando una serie de experiencias adquiridas desde finales del bandolerismo crónico de los años 60, en que se hicieron operaciones urbanas en varias ciudades del país, casi todas exitosas, que hubo operaciones antisecuestro, que hubo combates rurales, que hubo allanamientos a sitios donde los bandidos tenían túneles, que hubo el descubrimiento de las cárceles del pueblo. Entonces las fuerzas militares y la policía adquirieron una experiencia importante y habían realizado operaciones exitosas, que era lo más valioso de todo ese proceso. Al mismo tiempo había una doble moral, tanto del gobierno, de las FARC, del M19 y el EPL, porque todos hablaban de paz, pero cada uno tenía un interés excluyente. El señor Betancourt quería el premio Nobel de Paz para él, no le importaba el país, quería premio Nobel de Paz para él. Las FARC, el M19 y el EPL no querían ninguna paz ni entregar las armas, como lo siguen diciendo todavía. Ellos lo que querían era legitimarse como un supuesto ejército que representa al pueblo sin que nadie los haya escogido, y que estaban en contra de la institucionalidad y del ejército normal, de las Fuerzas Armadas normales, y que ellos querían el poder para gobernar y transformar a Colombia. Entonces esa doble moral era mutua, y planes de gobierno estratégicos para cambiar nada, para cambiar todo no había ninguno, nada diferente a que cada quien quería sacar ventajas para seguir destruyendo el país. La muerte de Rodrigo Lara generó una decisión del gobierno de Betancourt muy fuerte para combatir al narcotráfico, y como ya había indicios de la relación de las guerrillas con el narcotráfico y de mucha información que se conseguía, porque hay que reconocerlo, entre los años 70 y 80, los servicios de inteligencia, tanto del F2 de la policía como el batallón de inteligencia y contrainteligencia Charly Solano, realizaron un trabajo formidable que impidió que, a pesar de todo ese trabajo político organizativo que hacían en las universidades y en los colegios, muchos docentes torcidos y muchas células urbanas, no avanzara el comunismo más de lo que aspiraban, porque además tenían el control de casi todos los sindicatos. Una época bien compleja para el país. Pasamos ese periodo con el Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay, con el encarcelamiento de la mayoría de los cabecillas de todos los grupos, y la doble moral del señor Belisario Betancourt, que en el afán de ser premio Nobel de Paz los sacó a todos de la cárcel. Entonces el narcotráfico, que apareció como una desgracia más en el escenario, asesinó al ministro Lara, y la respuesta frontal ordenada por el gobierno nacional e impuesta por Estados Unidos hizo que se pudiera aflojar todas esas estructuras y afectar nuevamente a las guerrillas urbanas que estaban muy relacionadas, o que por lo menos con esa patente que daba la situación permitía que se hicieran allanamientos y se capturaran también terroristas en medio de todo ese entorno que estaba sucediendo en la seguridad nacional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, entendidos estos claros antecedentes, por favor nos explica cómo se desarrollaron los hechos del rescate por parte de la Policía Nacional en el municipio de Chocontá del industrial Rodrigo Romero, secuestrado por el EPL en agosto de 1984. Bueno, la historia es más o menos larga.
Cuando a Romero lo secuestran, se piensa, inclusive los medios publican, que estaba en manos del M-19. Pero la Policía Nacional, que venía haciendo el trabajo investigativo y que tenía indicios y tenía algunos teléfonos interceptados y con el apoyo de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, venía realizándole seguimientos a ese grupo, muy pronto determinó que había sido una red del EPL, porque ya tenían los antecedentes del secuestro de la señora, la profesora universitaria de la Universidad de los Andes. Entonces, esa información de ese hecho, pues les dio algunas pistas. El PLA, como llamaban ellos, el Plan de una Arboleda, no le atribuyó inicialmente la responsabilidad del secuestro al EPL-PLA, sino que se inventó una sigla que era la Organización Revolucionaria Popular. Pero como ese grupo no había hecho una aparición muy visible, entonces los investigadores se enfocaron en el caso de la señora Frida Espinó, que era la que ha sido secuestrada, y comenzaron a hacer las averiguaciones del sitio donde lo secuestraron, de la última vez que lo vieron. Entonces hizo un trabajo de inteligencia bien hecho. Entonces se consiguió la información en el sitio que lo habían secuestrado, el vehículo, hacia qué dirección tomó, y con algunos indicios que tenían se llevó a la finca donde estaba en Chocontá. Obviamente con la interceptación de teléfonos y las llamadas que estaban haciendo los bandidos y algunos otros datos que tenían, ubicaron la casa donde estaba allí escondido el señor, pero lo tenían secuestrado. Realizaron el trabajo de inteligencia, el reconocimiento, analizaron las vías de escape, observaron cuántas personas había, y determinaron que eran 8 personas, desde la cocinera hasta el que les hacía los mandados. O sea, establecieron exactamente qué estaba pasando. Fue un trabajo muy bien hecho, pero sobre todo el afán que tenían los bandidos de pedir el dinero fue lo que más fácil los destapó. Entonces se hizo la aproximación táctica a la vivienda con las medidas de seguridad respectivas. Cuando los bandidos se sintieron cogidos, entonces 2 reaccionaron, 2 que estaban armados y fueron dados de baja por la policía. Uno llamaba Abraham Abril Cuesta y el otro Jesús Anselmo Toro López, que eran los encargados de la vigilancia directa. Y en el sitio y en los alrededores, y con base en lo que fueron diciendo los otros, capturaron a otros 6. Y se determinó que hasta una señora ya de cierta edad era la encargada de preparar la alimentación tanto del secuestrado como la de los bandidos que lo cuidaban. Uno de ellos era el hermano de ella, la señora llamada Marilena Rincón, y le estaban pagando 200.000 pesos por hacerlo a sabiendas que tenía un secuestrado. Eso fue lo que la terminó de hundir. También en las entrevistas determinaron exactamente quiénes habían hecho los seguimientos y quiénes habían cometido el secuestro. Es decir, se desarticuló esa banda por completo. Entonces, la rápida reacción de ellos fue, como dijimos al principio, asaltar la sede de valores aquí en Bogotá, donde vivieron otros, y demostrar que estaban muy activos. Pero con esas acciones entraron en declive y poco a poco fue desapareciendo ese grupo criminal. No quiere decir que muchos de esos terroristas todavía no estén vivos, ya mayores de 60 años, calladitos y votando por Petro. Eso sí. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podríamos hacer una descripción amplia y suficiente para nuestra audiencia de las características organizativas de este grupo terrorista EPL? Claro, mi coronel. Este grupo terrorista EPL-PLA nace como decisión del EPL y ya vimos que su decisión más fuerte con el EPL-PLA fue por la posición radical de Pedro León Arboleda, que ya una persona de 50 años, no era un niño, pero estaba convencido que
el terrorismo permanente, siguiendo el ejemplo de Abimael Guzmán en el Perú, era la forma de transformar a Colombia. Era un contrasentido un hombre con tanta formación académica, con tantas habilidades personales, que estuviera tan enfrascado en la violencia. Y es donde uno nota el daño que le hace el comunismo, que le ha hecho el comunismo a Colombia, que nadie lo menciona ni el informe. Si el señor de Rusia iba a decir la verdad, ¿por qué no dice que el comunismo ha sido un veneno para la juventud colombiana? Porque personas muy inteligentes, pero desorientadas en el enfoque político, terminan de bandidos. Pero que para dirigir un grupo de estos criminales, con las habilidades que lo hacen, se requieren personas inteligentes. Y este sujeto hay que reconocerlo inteligente. Pues era criminal y bandido, que es otra cosa. Entonces, inmediatamente fue muerto por las fuerzas militares el tal Pedro León Arboleda, y ante la posición radical que asumieron quienes lo seguían, entraron en confrontación con los cabecillas nacionales y de una vez se dedicaron a limpiar a la izquierda de los enemigos de clase, de los traidores revolucionarios, algo similar a lo que hacen los talibanes de ISIS y los de Al Qaeda con los musulmanes normales. Recuerde que los musulmanes radicales dicen que los apóstatas son los musulmanes que traicionan el ideal extremista de Mahoma y comienzan a matarse entre ellos y no tienen ningún problema en ir a meterse a una mezquita un viernes que está llena y colocar una carga explosiva y matar 100, 200 personas. Y eso lo vemos que ocurre a cada rato en Pakistán, en el Medio Oriente, en el África. Entonces, radicalización extremista es la que lleva a que actúen así. Pues el EPL comenzó a actuar de la misma manera y optó por el PLA, no el EPL sino el PLA, optó por eliminar a sus propios cabecillas. Entonces, por ejemplo, había un abogado que llamaba Carlos Romero, Alfonso Romero Bujo, que ha sido muy conocido como abogado de izquierda y se sabía que era miembro del EPL. Él decía que se había retirado y estaba ejerciendo aquí en Bogotá, pero estaba en la mira de las autoridades porque se tenía siempre la sospecha de que seguía militando con el grupo terrorista. Él estaba casado con una señora de nombre Amparo Silva y la señora estaba en embarazo. Pues estos bandidos del PLA vinieron y lo asesinaron en la oficina a él y a ellos, sin conmiseración. Y tenían en la lista de lo que se les encontró en los allanamientos después para asesinar a Gilberto Vieira, el jefe eterno del Partido Comunista Línea Soviética, o sea, el padrino político de las FARC, a la señora Socorro Ramírez, que fue muy conocida como activista de izquierda y que participó en varios procesos electorales, a Francisco Mosquera, que es el creador del MOIR, ahí estaba también el hermano Belisario Betancur, y otros. Era una lista larga de personajes de izquierda, dijéramos más moderada, o de los que son públicos por lo menos, a todos los tenían en la mira. Y de remate fueron capturados dos cabecillas, Carlos Reyes y Hugo Patiño, alias Jorge Franco. Entonces, eso coayuvó a destapar toda la estructura, pero era un trabajo persistente. Como estaban radicalizados, asesinaban policías con pasión. Después Pablo Escobar le siguió el esquema, pero fue el EPL el que comenzó a asesinar policías. Tenían, como ya lo dijimos, muchos nexos urbanos con el ELN y con el M-19 para no azararse la plaza, como dicen los bandidos. Varias veces estuvieron planteándose sus posiciones ideológicas ante el fracaso que tenían en la ciudad, porque a cada rato les capturaban la gente o tenían que enfrentarse con la fuerza pública. Entonces optaron por irse para el Caquetá a formar un grupo terrorista, hablaron con el M-19 y con las FARC, les dieron ciertos sectores, pero allá no les fue bien, se trasladaron al Putumayo y allá se mataron entre bandidos. Entonces finalmente este grupo PLA, que tenía una orientación radical, extremista, terminó poco a poco diluyéndose y hay que reconocer también que el trabajo
grande de la inteligencia militar y de la Policía Nacional con el F2 fueron los que no permitieron que estas células urbanas prosperaran, o si no los tendríamos todavía colocando bombas. Repetimos, muchos de esos ya están en los 60 y 70 años y algunos son docentes universitarios, otros son profesionales en algunas ramas del saber y guardan en su corazón esa mentalidad criminal y son de los que se ve por ahí en las redes o los que todavía en distintos escenarios promueven que el comunismo es la solución porque después de que se tuercen no hay quien los enderece y así llegan hasta el final de sus nefastas existencias haciéndole daños a la sociedad. Ese es un resumen de lo que fue el plan. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños incorporados a las guerrillas comunistas por medio de artilugios, engaños y estratagemas? ¿Cuáles reflexiones de orden táctico y operacional se relacionan con el exitoso rescate en Chocontá por parte de la policía del industrial Rodrigo Romero en 1984? Bueno, digamos que la guerra psicológica, como parte de la ciencia de la guerra, podría decirse que es una especie de disciplina y de ramificación muy importante en todos los conflictos, pero que los comunistas han sido los más hábiles en utilizarla durante los últimos 100 años en todas partes del mundo, porque el comunismo está en guerra permanente, eso hay que entenderlo. Cuando ellos hablan de paz es porque consideran que existe una guerra que no ha tenido solución, que es la de la lucha de clases. Y solo habrá paz cuando una clase, que es la obrera, gobierne todo y no tenga, sin un solo partido, una sola sociedad y un solo esquema donde no existan ideologías liberales pervertidas, según ellos, en su concepto. Entonces, una de las formas de hacer más ágil eso es el trabajo psicológico, la propaganda, afectación de la psiquis del adversario, del blanco audiencia, como lo llaman. Y obviamente el terrorismo es el arma más poderosa de esa guerra, porque es la que causa desazón y descompone mentes. Muy reiteradamente lo decía Mao Zedong, asesina a uno y aterroriza a 10.000. En segunda medida, aquí tenemos que tener en cuenta que la historia, que ni la historia, ni los medios de comunicación, ni la academia, ni la dirigencia política le ha hecho el juicio respectivo al señor Belisario Betancur, que tiene un enorme peso en todo lo que nos está pasando ahora, porque su arrodillamiento ante las FARC, el EPL y el M-19 durante los 4 años de su lamentable gobierno y su falta de claridad frente al narcotráfico se reflejan evidentemente y no hay forma de ocultarlo. Lo repetíamos el viernes pasado, si no es porque el general Miguel Vega Uribe se pone en su puesto y asume la dirección del orden público y prácticamente del país con lo del Palacio de Justicia, Belisario Betancur hubiera ido allá a arrodillarse ante los bandidos y se hubiera prestado para el show, para que los bandidos le hubieran hecho un juicio público por televisión a él, a su gobierno, y él hubiera dicho que estaba haciendo la paz y quién sabe qué les hubiera cedido ahí.
y quién sabe cuál sería el destino de Colombia en este momento si eso hubiera ocurrido. La propaganda extremista se relaciona muchísimo con el terrorismo y en este sentido el EPL, el M-19, el ELN y el mismo Ricardo Franco de las FARC en esa época hicieron una competencia abierta entre quién hacía más propaganda extremista. Y lo que pasa es que la propaganda extremista de reiterarla tanto en forma verbal termina en lo físico. Y entonces por eso vimos a Ricardo Franco asesinando a 164 bandidos de la misma cuadrilla, con el cuento que eran tenientes coroneles de inteligencia que se le han infiltrado a su cuadrilla. Niños de 14 años eran tenientes coroneles y en su locura, en esa orgía de sangre que armó, estaba convencido que estaba limpiando la revolución de enemigos de clase y lo acompañaba el tío de la ilustrísima y transparente senadora María José Pizarro, que era otro bandido de la peor laya, asesino en serie, que le ayudó y con las propias manos el tal Pizarro y el tal Delgado asesinaron a campesinos e indígenas, los ahorcaban, los degollaban, una cosa aterradora. El periodista Raúl Benoit hizo un documental que está en las redes, y ahí están las entrevistas de ese par de bandidos contando lo que hacían, al punto que el propio Carlos Pizarro, que era del M-19, decidió ir y matar al hermano. Imagínense ustedes esa calidad de bandidos que había en ese tiempo, o que ha habido siempre, y eso porque la propaganda extremista conduce a esos niveles. Y ahí vemos que los del EPL, después de haber sido compañeros y de haber creado los movimientos, entonces le echan la culpa a los mismos bandidos jefes que son los responsables de la muerte de Pedro León Arboleda por no hacer el extremismo que ellos quieren, y van y los matan hasta en las oficinas y con la señora embarazada. Entonces eso era una cosa tenaz, o es una cosa tenaz el extremismo cuando la gente se mete en esos niveles. Pero aquí pasa algo, es que ese extremismo que fue tan marcado y tan publicitado y que la memoria histórica debía contarlo, primero el cura de Rum no lo cuenta para nada, que debía decir, pues si es la historia lo que está diciendo, reconstruyendo el conflicto, contando la verdad, diga que los comunistas se radicalizaron a tal extremo que generaron unas orgías de sangre aterradoras entre ellos, y así como de Rum olvida, al país ya se le olvidó. Es que si le preguntan a un muchacho de 30 años qué fue el EPL, no tiene la menor idea. ¿Qué fue la autodefensa obrera? Menos. Pues si no saben qué fue el M-19 y votan por Petro, imagínense ustedes. El intento de extensión de la guerra al área rural es una demostración de que eso tiene que ser paralelo. Unas células en el monte y otras células en las ciudades. De resto no les funciona, pero sí los radicaliza, que es el problema. La dirigencia política colombiana ha sido soberbia y lo fue en ese momento. Nunca miraron las capacidades del EPL como un riesgo, sino que ahí estaban las fuerzas militares y de policía y la justicia para que los encarcelaran. Y ya parten del principio que estando en una cárcel sin saber qué más pasa después de que está tras los barrotes, ya se quitaron el problema. Ya pueden seguir robando y expoliando los recursos porque ya las fuerzas militares y la policía cumplieron con quitarles un problema encima a ellos y dejarlo en la cárcel, siendo que desde adentro se siguen tejiendo cosas peores, lo mismo que pasa con el resto de delincuentes. Aquí vemos, y es que todos estos auxiliadores, todos estos miembros de grupos terroristas, todos pasan, sin excepción, por el Partido Comunista, todos, pero el Partido Comunista nunca responde por nada, ni en los informes que se han hecho de memoria histórica, comisiones de la verdad y de recuentos, ni en la academia, nunca los cuestionan. No, los comunistas son víctimas. Y entonces, como son víctimas, se recicla el problema y sigue un reciclaje tanto argumentativo como de reclutamiento, sin que nadie ponga los puntos sobre las sillas. Es que es el Partido Comunista el origen del problema, porque ahí es donde reclutan los bandidos y ahí es donde los forman inicialmente antes de que terminen las estructuras armadas. Por eso insistimos, la violencia en Colombia tiene un origen, la violencia comunista, pues la de la última, tiene un origen tripartidista, no bipartidista como nos venden la idea. Como vimos después con el paso de los años, con la muerte, con la captura de Caraballo en Cajicá,
en el año 94. Desde los años 70, todos los municipios de la Sabana de Bogotá y de la zona de alrededor de la capital han sido claves para la ubicación de las células y sobre todo para los epicentros como de repliegue estratégico y de guardar secuestrados, pero afortunadamente la inteligencia de los organismos de seguridad del Estado los ha golpeado. Y no se puede negar que en medio de toda esa orgía de sangre que han promovido, sus planes son ambiciosos y no han sido reconocidos en su nivel y en su dimensión por la dirigencia política. En síntesis, cada vez que llegamos aquí a este punto nos damos cuenta que el problema es de dirigentes políticos que ni conocen de seguridad ni tampoco trabajan en pro del desarrollo, pero son expertos en hablar de lo que no saben y sobre todo en hacerle daños al país con su falta de ejecutorias claras y con la legitimación que le dan a los bandidos y a quienes lo legitiman. El turno es suyo, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Mi comentario para el día de hoy. El episodio del secuestro por parte de los terroristas del EPL del señor Rodrigo Romero dejó en evidencia cómo los múltiples grupos terroristas que han proliferado en Colombia no tienen una estructura ideológica definida, pues combinan razonamientos de toda clase de teorías que incluso a ellos mismos les dificulta darles coherencia. Mucho más organización estructural con una sola línea de dirección y crear un mando de control confiable. Estas características tienen que ser bien conocidas por parte de las comisiones negociadoras para determinar en cada caso la magnitud de la amnistía que se necesite otorgar y el mejor acuerdo. Razón por la cual al gobierno le es inapropiado no contar con negociadores sin teoría y experiencia en el manejo de las diversas situaciones del prolongado conflicto, ya que esas comisiones suelen ser integradas por personas diferentes cada 4 años, que no guardan una misma ideología estable y duradera en asuntos sociales armados, solo según ambiguos pareceres políticos y partidistas del gobierno político de turno, lo cual resulta en objetivos erráticos, cuando estos fenómenos sociales son de muy largo plazo y amplio espectro. Mientras que los miembros negociadores de la contraparte terrorista son lo contrario, que tienen el delito como forma de vida, siendo ello por adelantado su importante ventaja estratégica de exigencias en la negociación. Por este motivo, los innumerables negociadores de paz han sido casi todas, las negociaciones de paz han sido casi todas fallidas, pues los terroristas se aprovechan de esa debilidad oficial y la convierten en fortaleza para lograr sus objetivos ideológicos, ya que ellos sí son profesionales en la barbarie y el crimen. Y son los que bien saben que no lograrán esos objetivos por la vía armada, y menos recurriendo a grandes crímenes sin consideración alguna. Y por lo tanto, la opción política les es de mucha utilidad. Motivo por el cual acostumbran incrementar su accionar terrorista mientras negocian. De esa forma amedrentan a los delegados del gobierno. Sino que también los desprestigian en credibilidad ante la conciencia colectiva nacional. Y así usan la guerra armada y la psicológica simultáneamente. Acción de ablandamiento, ya que ellos saben que son personas que no están entrenadas para actuar y tomar decisiones en un ambiente de alta exigencia, en una contienda ideológica y argumental, y lógicamente mucho más en la armada, ya sea alardeando con ellas, con las armas, en la mesa de negociación o de manera indirecta con las ofensivas de sus cuadrillas que se quedan en el monte. Esta es la lección histórica que dejó el inadecuado manejo político que dio el débil presidente Betancur de ese momento y que luego repitió Santos. Que afortunadamente nuestra valiente y con la gran entrega de nuestra policía se logró que el rescate de la víctima fuera exitoso, aunque corriendo muy grave riesgo de que fallara. Pero con su acertado accionar logró rescatar a la víctima y resguardar el prestigio político de un iluso gobernante, que no sabía medir riesgos antes de actuar
y más el de no dejarse asesorar. También de debilitar el espíritu de combate de las Fuerzas Armadas, a quienes su gobierno bastante les hizo escasear la dotación de vestuario y equipo, y que por algo sería. A quien también nuestras Fuerzas Armadas lo salvaron del trágico fin, el que los terroristas del M-19 le tenían previsto con el asalto al Palacio de Justicia, y toda esa entrega para proteger la democracia, aún a riesgo de gran ingratitud, pues ahora los defensores son crucificados despiadadamente por los magistrados de los perversos tribunales, bajo criterios de sus simpatías socialistas, mientras los culpables son premiados hasta con el mismo solio de Bolívar. O como la ingratitud demostrada por la infame clase política y los jueces contra el otro Salvador, el general Rojas Pinilla, habiendo sido los mismos caudillos quienes le pidieron que lo sacara del profundo y oscuro pozo al que cayeron con la despiadada e incontrolable violencia política de los años 50, y que eso sucedió hace tan solo unos años. Hecho y favor que mal le pagaron. Pero quien realmente sufre aún las consecuencias es el pueblo, porque el terrorismo continuó. Y eso no lo dijo el también malintencionado prelado del informe de la verdad, que es eso un simple informe y no la historia, mucho menos la verdad, pues aprovechó para acusar a los defensores de ser los culpables de la violencia, convirtiéndolos en bárbaros victimarios, cuando realmente han sido los entregados servidores y protectores. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Saldaña, buen día, adelante. ¿No está secretario de la señora mi coronel Saldaña? Mi coronel, tengo el comentario de mi coronel Alarcón. Ah, bueno, mi coronel, adelante, si es tan amable, entonces mi coronel Saldaña de conecta. Dice así: calificativos e intenciones inadecuadas. Siempre que se nos presente una acción equivocada por parte de nuestra fuerza pública, tendremos que soportar a nivel mando y dirección la generalización de los izquierdistas ávidos de odio y sed de venganza, como siempre suele suceder en estos casos. Los calificativos expresados están en los titulares o primeras líneas de los comentarios, alegando inhumanos procederes y hasta la comisión de delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional humanitario, solo dejando para la opinión y futuro accionar de estos la demostración y pruebas para presentar en los estrados judiciales, esperando con esto salvar verdaderos delincuentes narcoterroristas. Pues alguien dígame de sus atroces procederes que ha sido demandado y que al menos tenga algo de castigo, cuando apenas ni una pequeña muestra de arrepentimiento demuestran. Mas sí lo manifiestan por cumplirle a sus comprados y seleccionados por ellos mismos jueces. Duele leer expresiones como sembrando el miedo, intimidación a la población, incursión, hostigamiento de humildes, abuso sexual, iban a mochar la cabeza, amenazaban a la población del campo, tenebrosa vida, amedrentamiento con armas, etc. Pero mucho peor, escuchar expresiones malintencionadas por parte del máximo jefe solo para criticar, porque no ha habido un sentido de pésame para los héroes que han recientemente sacrificado sus vidas en procura de cumplirle con la paz total. Pero fuera de esto, comparan actos terroristas de su propia invención y desarrollo, como el del Palacio de Justicia, con golpes militares y paramilitarismo, que más bien tiene el corte de sus intenciones de milicialización del país, más por sus macabras intenciones de someter al país a todo costo, para después de implementado y quebrado, negar su autoría, sindicando a empresarios y la misma fuerza pública del fracaso político. El pueblo tiene que movilizarse y sacar de donde sea la berraquera suficiente para no permitir esta dura continuidad intencional del gobernante. Pero más triste reconocer que los únicos que nos acordamos de nuestros héroes recientes seamos nosotros y nuestras familias,
porque el gobierno ni se mosquea, al igual que el ministro de Defensa, de las dos máximas autoridades que parecen encontrar con su silencio una justificación de desprestigio y acabose de la institución castrense, demostrando que parece ser el problema que nos quedó grande. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, muy amable. Mi coronel Saldaña. Buenos días, mi coronel. ¿Me escuchan? Sí, señor, mi coronel, buenos días, adelante. Bueno, gracias a Dios tenía aquí el celular a la mano porque parece que el computador está fallando. Empiezo, gracias. Un saludo para los compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel y para quienes nos escuchan por otros medios. Reflexión 410, episodio de la memoria histórica de Fundel, lunes 18 de septiembre de 2023. Una crítica al capitalismo. La habíamos anunciado en el episodio 408. Para ello, debemos tener en cuenta la terminología empleada por el materialismo histórico, de la que hemos hablado tantas veces, o sea, las fuerzas productivas de determinada sociedad que engendra unas relaciones de producción. Este conjunto es una formación social o subestructura que a su vez hace surgir unas ideologías o superestructuras jurídicas, filosóficas, religiosas, artísticas que explican y defienden la formación social del momento. Por ejemplo, la formación social medieval europea conjugaba unas fuerzas productivas que habían hecho superar el esclavismo, creando la nueva relación de producción, señor-siervo, dentro del esquema de cristiandad, con sus elementos jurídicos de jerarquización social, poder piramidal, filosofía de justicia y equidad, religión de catolicismo ascético, arte gótico, etc. Esta formación se llama feudalismo. Es cuando llega a la génesis del capitalismo mediante un proceso dialéctico en la que fueron creciendo las fuerzas productivas dentro del feudalismo y se produjo la revolución agrícola. Me refiero a una última revolución, porque la primera revolución agrícola fue de hace miles de años, por la aplicación de una nueva tecnología a la rotación de cultivos que aumentó notablemente la productividad. Las cruzadas y las nuevas rutas marítimas acrecentaron el comercio y por lo tanto la necesidad de producir artículos para el intercambio que dejó ganancias y se fue acumulando todo para los burgueses. Es lo que dice el marxismo, que empezaron, y de cierto modo es verdad, que empezaron a ofrecer trabajo y a producir sin la intervención del Estado, o sea, la filosofía del laissez-faire. Según la religión, muestra de una bendición divina, llamada en su tiempo y ahora también calvinismo. En ello influenció el descubrimiento del nuevo mundo y la tecnología. Es aquí en donde aparece Marx, que sin ser economista tomó el concepto de economía clásica de David Ricardo, con sus aspectos de producción, tierra, trabajo y capital. Excedentes de capital a costa del sacrificio y miseria de la clase obrera. Así emerge el concepto de lucha social de clases, con una connotación sentimental de Marx y de Lenin, explotación. Y empieza una persecución furiosa en contra del capitalismo y el odio hirviente para alcanzar la dictadura del proletariado. Considero necesario este abrebocas que más adelante ampliaremos
para entender el porqué de esta irracional, cruenta y destructiva violencia en la que la peor parte la llevan los países subdesarrollados, entre todos Colombia, por una falta de diligencia política. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Entonces, escuchando todos estos conceptos y viendo estos hechos, hay una profunda carga ideológica materializada en violencia que lleva muchos años y que no ha sido tratada en su dimensión ni por la justicia, ni por la historia, ni por la política, sino que se ha convivido, ha habido connivencia con ese hecho y el país se ha desangrado de una manera aterradora, que ha perdido lo mejor de su juventud en ese desastre, en ese desangre, en ese desastre, en ese enfrentamiento por todas esas ideologías traídas del exterior, ajenas a nuestra historia y muy apropiadas para incendiar, pero no para resolver. La tarea sigue siendo grande y el primer paso nos parece que para poder darle el vuelco a esto es generar la conciencia a partir del conocimiento, no de la manipulación propagandística que le hacen los multiplicadores que actúan como idiotas útiles o como cómplices de estos hechos porque no llega a la realidad. Y si se logra que la juventud de cada generación siga cayendo en ese error de dejarse aleccionar y de ser llevada a confrontar, primero engañada y luego ya adoctrinada por todos esos conceptos que entre más se profundizan, más generan odio y violencia de clases. Llegamos al final del ejercicio, los invitamos esta noche a que nos acompañen en un análisis que haremos de unos eventos en los que ha participado el señor Petro últimamente, uno en Cali y otro en La Habana, Cuba, y lo que se aproxima ya de la reunión anual de la ONU. Mañana continuaremos con nuestras actividades académicas. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Gracias.